Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, hoy doy gracias a Dios por su infinita misericordia y permitir que nosotros podamos estar aquí para escuchar la palabra, esperando que esta palabra pueda permitirnos que nuestros matrimonios, como hemos estado compartiendo en la última sesión, glorifiquen y honren a Dios cada día. Primero quiero dar un resumen desde la última vez que nos vimos y hablamos de este tema. Bien. Conversamos hace unas semanas que Dios fue quien instituyó el matrimonio. No es un tema cultural, no es un tema que se da dependiendo del país donde uno viva, no. Para todos los seres humanos Dios instituyó el matrimonio. Por eso dice la palabra en Génesis: dejará el hombre al padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. También conversamos que el objetivo de esta unión matrimonial era el servicio a Dios. Es el servicio a Dios. Iniciando, por supuesto, en el aspecto fundamental de que Dios creó al hombre para cuidar, labrar el huerto de Edén. Y increíblemente, después de Dios crear toda la creación, incluyendo al hombre, cada día de la creación, Dios termina finalizando su discurso diciendo: y vio Dios que esto era bueno. No sé si recuerdan esa parte en el libro de Génesis capítulo 1. Creó Dios la luz y vio Dios que era bueno. Creó Dios las dos grandes lumbreras y vio Dios que era bueno. Creó Dios todos los animales del campo, terrestres, marinos, y vio Dios que era bueno. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza y vio Dios que era bueno. Pero luego dice la palabra que el hombre estaba solo y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces vemos cómo Dios crea el matrimonio y crea a Eva de la costilla de Adán. Por eso Adán dice: yo soy varón, ella es varona. Es como el femenino de la palabra masculina a la que él se refiere. Y él dice esto porque ella es carne de su carne, sangre de su sangre, ¿verdad que sí? Entonces vemos cómo él la estima que ella tiene para él es como si ella fuera él mismo. Y esa es la verdad, ella es él mismo. Entonces vemos que el objetivo principal por el cual Dios creó a Eva era porque no era bueno que el hombre estuviera solo, ¿haciendo qué? Labrando y cuidando el huerto de Edén. Por supuesto que objetivos agregados a estos fue el hecho de poder crear una sociedad por medio del mandato que Dios le dio a Adán y Eva de multiplíquense. Y así la procreación, es decir, el tener hijos, también es un objetivo de lo que es la unión matrimonial. También muy importante es, no solo son dos personas desconocidas que duermen en el mismo lugar, sino que tienen una intimidad afín, intimidad de toda índole, o sea, eh, física, por supuesto, emocional, espiritual. Hay una cercanía entre estas dos personas que viven en el matrimonio como Dios lo creó, que es completamente diferente a cualquier otro tipo de relación que usted tiene, ya sea con un amigo o con una amiga
o incluso la relación que tiene con su hijo o con su hija, no es la misma intimidad la que se comparte en el matrimonio con cualquier otra persona. Y otra vez digo, con cualquier otra persona, no es lo mismo. Incluso es sencillo, si una mujer comparte la misma intimidad con otro hombre, la misma intimidad que tiene con su esposa, la comparte con otro hombre. ¿Cómo se llama eso? Adulterio, o sea, fornicación, o sea. Entonces Dios es claro, ni con hijo, ni con padre, ni con amigo, ni con amiga, usted no puede tener la misma intimidad. No se puede compartir esa intimidad. Es de dos personas que son uno. También aparte de esto, Dios establece un orden en la sociedad a través del matrimonio, permitiendo así que dos personas se unan con objetivos claros y que toda unión íntima, sexual, emocional, o perdón, mejor dicho, sexual, con otra persona fuera de ese matrimonio o antes de llegar al matrimonio, es considerado pecado delante de Dios. Muy importante. Bueno, eso como resumen y también aclarar que como compartíamos, una persona que está soltera, una persona que está casada, una persona que es viudo o viuda, una persona que por cosas del pasado, antes de conocer a Cristo, se divorcia o después de conocer a Cristo llega a un extremo en su matrimonio, como dicen esos casos en donde, casos extremos de abuso en un matrimonio y por eso se divorcia. Y sea que usted sea anciano o niño, no importa, cada cosa usted la tenemos que hacer delante de Dios para su honra y gloria. Es decir, el que es soltero no está incompleto porque no se ha casado, o el que está casado no está incompleto porque no tiene hijos. En todo estado que Dios nos permite estar, tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha permitido y fieles al Señor en todo. Es como que usted, hay un hombre que tiene trabajo y hay otro que no tiene trabajo. El que no tiene trabajo no puede actuar como que tiene. Pues no está recibiendo mensualmente nada. ¿Verdad que no? Pero el que tiene trabajo, ¿cómo actúa como si lo tuviera? Bueno, cuida su trabajo, llega temprano. Se fijan, dos situaciones muy diferentes, pero Dios está allí en cualquiera de esas situaciones. Y no somos más completos o incompletos por estar en un estado o en otro. Eso es lo primero, muy importante. Bien, entonces podemos definir el matrimonio porque Dios nos dio todas estas palabras para poder definirlo. El matrimonio es la unión sexual voluntaria y pública. Y para allá vamos, ¿por qué tiene que ser pública? En la sociedad entre un hombre y una mujer de diferentes familias. Esta unión está representada por la unión de Dios con su pueblo, que es la novia, Cristo con la iglesia. Intrínsecamente a esta unión está el llamado de Dios a una exclusiva y fidelidad sexual con la pareja. Exclusiva y fidelidad, ¿sí o no? Con esa pareja. Entonces aquí hay muchas palabras en esta definición que hemos dado. Primero es un acto voluntario. Es un acto voluntario. Usted conoce a una persona, le agrada, le gusta cómo vive, cómo camina, le gustaría que fuera su esposo o su esposa. Y voluntariamente usted decide, nadie le está como obligando. Y si es obligado, es condenado por Dios. Eso es lo principal.
Si hay alguna obligación, Dios no lo aprueba. Solamente uniones voluntarias entre dos personas son aprobadas por Dios. Por eso voy a solamente citar, no voy a leer ese versículo, pero en 2 de Samuel 13:14 vemos cómo un hermano forza a su hermana y la viola, y cómo esto es condenado por Dios. Entonces, lo primero es que es un acto voluntario. En 1 Corintios 7:2 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Aquí nos está enseñando cómo voluntariamente el hombre y la mujer se entregan el uno al otro y cómo esto nunca debe ser una obligación o un mandato o una ley. El matrimonio es total y absolutamente voluntario. El matrimonio es una unión pública. La intimidad es privada, lógicamente, pero la declaración del matrimonio debe ser total y absolutamente pública. Por eso se utiliza, por ejemplo, las ceremonias para casar a una pareja. Se invitan a los familiares y a las personas más conocidas, amigos, y se declara ante ellos que ellos son marido y mujer, ¿sí o no? Hay testimonios, hay testigos que avalan que esa unión fue real y que sí, que tanto él como ella dijeron sí. Algunos leyeron hasta votos. Yo prometo así, 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 como si la ley de Dios no fuera suficientemente clara, porque ya con la palabra amor, pero bueno, a nosotros nos encanta eso, a mí me encantó. Y por ahí lo tengo yo guardado también, mis votos matrimoniales. Y pues, ¿por qué público nosotros decimos yo te amaré en las buenas y en las malas así, yo también así, 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 así? ¿Por qué necesita la familia y los amigos escuchar eso? Por algo muy importante. El hombre y la mujer prometen mediante juramento que cada uno será fiel al otro hasta que uno de ellos muera. Hay una relación y apoyo social cuando honramos el matrimonio, pero también hay consecuencias sociales cuando los menospreciamos y lo dañamos. Muy importante. La mamá de Pedro escuchó que Pedro dijo que sí. Y perdone el ejemplo, Pedro, sé que tengo su permiso. La mamá y el papá, ambos de Yaritza, escucharon que Yaritza dijo que sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si por alguna razón Pedro deshonra el matrimonio, sea que falte en alguno de los puntos donde dice la palabra al hombre que ame a su mujer, hay muchos puntos donde uno puede fallar esa palabra. Hay muchos puntos. Al hombre que ame a esa mujer. Entonces, cuando Pedro va a la casa del suegro, ¿verdad? Y el suegro está como arisco con Pedro. Y, mira, con tanto cariño que me saludaba. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Y mira, la suegra también, o sea, qué raro, no entiendo. Pero tú tienes meses haciendo daño, por ejemplo, a tu esposa de alguna manera, ¿verdad? En una falta. Ahora, eso es lo más, eso es puro, eso no está mal, eso es puro.
Ahora, lo más raro sería lo siguiente, cosa que pasa hoy día en la sociedad, lamentablemente debido al pecado. Pedro no está haciendo el bien, pero cuando va a la casa de su suegro, ¡ay, mi hijo querido! Mi hijo, oiga, hágame el favor, téngale paciencia a la hija mía. Téngale paciencia, usted sabe cómo es ella, usted sabe cómo es ella. Olvídese de eso. Lo que usted le dijo está bien. Eso es irracional. Eso no tiene sentido, porque cuando una persona falla, los otros le hacen huelga. ¿Entienden? Cuando una persona peca, los otros, no. Primero usted arregle su camino y después comemos juntos. Primero usted arregle su camino y después lo que usted quiera de aquí para allá, como sea, no hay problema. Pero primero arregle su camino. Que Dios no lo mandó a eso. Eso es como la disciplina en la iglesia. Y luego vamos a hablar de la iglesia. La Biblia dice, un hermano pecó, necesita ser disciplinado, necesita recibir orientación, necesita recibir exhortación. Y si aún hay insistencia de seguir y seguir y seguir pecando, bueno, ya sabemos lo que dice la palabra. Llega una situación muy grave. A Dios no le gusta el divorcio, pero divorcies. ¿Por qué? Por la gravedad del pecado. Por eso en la Biblia, y no digo que esto sea apoyado por Dios, el divorcio no es apoyado por Dios. A Dios no le gusta. Dios solamente ve cuando dos personas se divorcian el fruto de un grave pecado. Solo ve eso. Él no ve a un justo y a un pecador, no. Pero bíblicamente en la iglesia se llama incluso a la expulsión. Se llama a la expulsión. Eso es como cuando nosotros decimos sí en el matrimonio, pero vivimos toda la vida diciendo no, y haciendo no. Sí, yo soy discípulo de Jesucristo, sí, yo soy discípulo de Jesucristo, sí, yo soy discípulo de Jesucristo, pero no es verdad. Por eso mejor viva como no vive el discípulo de Jesucristo. Ya de manera definitiva, como dicen, ya no solamente en tus actos, sino también en lo que aparentas. Mejor ya vive completo. Por eso la Biblia enseña que por eso es que tiene que ser público, para que haya una consecuencia pública. Cuando dos personas se mudan en un lugar y nadie se entera, y nadie sabe, y nadie conoce, cuando a mí me gusta mucho esa tradición de cuando el hombre va donde el papá de la joven y le pide la mano, deme la mano de su hija, yo la voy a cuidar, ¿sí o no? En donde el joven tiene esa iniciativa de hablar con el papá y la mamá. No, como honrando al papá y a la mamá de ella, ¿sí o no? Eso es bellísimo y eso se ha perdido. ¿Y saben por qué eso es bello? Porque así el hombre reconoce que él no se está casando, que él no solamente se está casando con esa mujer, que él se está casando con la familia, que son dos familias que se unen. Pero eso cada vez está quedando más atrás por el egoísmo, el pecado, el individualismo. No pensamos en el público. Y créanme, el público a veces es difícil. Porque el público a veces es imparcial. No, es que entre ellos dos, ella es la que me agrada más. Y le da la razón a ella. A veces el público es imparcial. Hasta el papá y la mamá
de ella y de él son imparciales con su hijo. Son parciales, perdón, con su hijo. No, con mi hijo. Lo que ese me diga, eso es. Entonces, pero a pesar de esas fallas, es importante que sea un compromiso público delante de Dios y delante de los hombres. Bien, también esa unión es una unión monógama, pues ya eso lo entendemos. 2 personas nada más. También entre un hombre y una mujer. Y sí, evangelista, pero claro que sí. Bueno, pues hoy día no está tan claro eso en la sociedad y la cultura. Por eso grábese en su mente, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Por eso son 2 personas nada más, no 3, 4, 5. Y todos los ejemplos que ustedes han visto en la Biblia de cosas diferentes a esa que Dios diseñó son producto del pecado. La hizo David, la hizo Salomón, Abraham en su momento, producto del pecado, no del diseño de Dios. Por eso también el matrimonio debe ser entre diferentes familias o no con familiares cercanos. En Levítico capítulo 18 entero condena el usted casarse con una persona cercana a su familia. Lo grande es que genéticamente, después de miles de años, se descubrió que cuando una persona se casa con su hermana, tiene una alta probabilidad de que su hijo salga con deformidad o con problemas neuronales. Una muy alta probabilidad. Entonces, por esto, Dios desde el principio, en el libro de Levítico, por medio de la ley, condenó lo que es el incesto. Bueno, hermanos, aunque el matrimonio fue creado como una bendición de Dios y algo muy bueno, pronto, después que la creación avanzó, llega el pecado al hombre y a la mujer y entonces el matrimonio empieza a distorsionarse hasta el día de hoy. Distorsionado totalmente. Y podemos ver muchísimos ejemplos en el libro de Génesis. Vamos a mencionar algunos. Dios pronunció que la relación matrimonial estaría caracterizada por el deseo y el dominio. Eso se lo dijo a la mujer y al hombre. Donde antes había perfecta armonía, ya no la hubo después del pecado. En Génesis 4, Lamed es el primer polígamo registrado con 2 esposas, Adad y Silat. Y los matrimonios ilícitos entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, en Génesis 6, eran un signo de cuán malvada se había vuelto la cultura en los días de Noé. Después del diluvio, aparentemente el robo de esposas era lo suficientemente común para que Abraham le dijera a Sara que mintiera 2 veces sobre su relación con él. ¿Ustedes recuerdan esa palabra cuando Abraham le dijo a Sara, tú no eres mi esposa, tú eres hermana mía? Por eso dice esta cita, parece que era bien común el mirar la esposa del prójimo y por medio del poder tomarla para sí. Algo terrible. Y eso está pasando muy poco después de la creación. E Isaac hizo lo mismo con Rebeca también. Y cuando el problema era la procreación, porque hubo problemas de procreación después del pecado, Sara, Raquel y Lea hicieron que sus maridos tomaran concubinas para tener hijos en su nombre.
Sara, Raquel y Lea. Mira, llégate a mi concubina, a mi sierva, para yo tener descendencia a través de ella. Nada de eso fue por la voluntad de Dios, en el sentido de que Él no lo creó así. Dios creó el matrimonio puro para la multiplicación de los hijos. Sin embargo, hoy vemos de todo. Problema en ella, problema en él, problema para multiplicarse, problema para tener intimidad del uno al otro. No hay intimidad entre el esposo y la esposa. Solo hay división, problema. No hay ese corazón de hacerlo público. Siempre es todo oculto. Se quiere menospreciar el señorío del papá y la mamá de ambos. No, tu papá y tu mamá no saben. Somos tú y yo que sabemos. Es una cantidad de situaciones que se están presentando. Incluso cuando ya el matrimonio tiene hijos, los hijos para uno o el otro o los dos son más importantes que el matrimonio de estos dos. Ellos son la base y la estabilidad de nosotros. No, nosotros somos la base y la estabilidad de ellos. Ustedes se fijan la cantidad, y estos son algunos punticos nada más. Como la mujer tiene su marido, pero adultera tener a otro hombre. Codicia tener a otro hombre. Como un hombre tiene 30 años de casado y se despierta al otro día, no, yo soy mujer. No, a mí me gustan los hombres. O sea, cómo el corazón, el pecado está distorsionando y engañando a nuestras mentes, a nuestros corazones, para que vivamos y seamos siervos de Satanás continuamente. Y eso es en el matrimonio, en la crianza de los hijos, cuando usted va a salir a trabajar, cuando usted está en la iglesia. En todo momento Satanás quiere que usted le sirva a él y no a Dios. Entonces, para poder cambiar este curso, obligatoriamente necesitamos la redención de Jesucristo. Esas son las buenas noticias. Amén. Necesitamos la redención que solamente Cristo podía darnos, pagando por nuestros pecados, permitiendo que la ira de Dios fuera consumada y derramada por el Cordero elegido, el Hijo de Dios, para que a nosotros nos resplandeciese la luz y nos permita vivir nuestros matrimonios para la honra y gloria de Dios y no para la honra y gloria de Satanás. Para vivir conforme al diseño y los planos que Él creó para el matrimonio y para todas nuestras vidas. Y yo les explico todo esto de la sesión pasada y la de ahora, es por lo importante que es para poder entender hacia dónde Dios quiere que vayamos. Y Él nos da el ejemplo de la consumación de nuestros pecados, de la redención de nuestros pecados, para que entendamos cómo vivir eso en nuestros matrimonios. Vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 5. Primero voy a leer un párrafo que escribí explicando estas cosas. Hermanos, lo que ha distorsionado el matrimonio es el pecado.
El pecado que mora en nuestra carne. Ustedes recuerdan cuando estuvimos hablando sobre la santidad de Dios y cómo vivir en santidad nosotros. Y hablamos de que en nosotros siempre quiere reinar los deseos de la carne. Pues esos deseos de la carne son los que nos hacen tener matrimonios que no honran y glorifican a Dios. Por eso yo escribí, decía, el pecado distorsiona el matrimonio. Dios establece en el antiguo pacto leyes para que este modelo permanezca. ¿Cuáles leyes Dios estableció por medio de Moisés? Para que el modelo que él había creado, el diseño que él había creado, pudiera limitarse a pecar, para que no pecaran. Bueno, Dios prohíbe el incesto. Dios prohíbe relaciones fuera de matrimonio. Todas esas fueron leyes de Moisés. Leyes que no hubiéramos tenido si Adán y Eva no pecan. Pero por ese pecado, entonces dice la Biblia, todos morimos. Y al venir a nosotros la muerte, al venir a nosotros el pecado, entonces nosotros también estamos reflejando cómo Adán y Eva vivieron después de pecar, cómo se culpaban el uno al otro, cómo se perdió esa intimidad, cómo se perdió esa comunicación, cómo se perdió ese amor el uno por el otro. Todo se perdió, todo se hizo basura por el problema del pecado. Miren cómo Dios muestra ahí en la Biblia, 1 de Samuel, 2 de Samuel, Isaías, Jeremías, cómo Dios manifiesta hacia Israel su amor y llama a Israel como su esposa. Israel es mi esposa. Ustedes recuerdan esa palabra. Pero no tanto como esposa, sino Israel la adúltera, ¿sí o no? Israel la malvada, la adúltera. ¿A quién le fue infiel el pueblo de Israel? A Dios. O sea, Dios está diciendo, yo soy su esposo. Y este pueblo que yo lo tenía como una mujer bella, linda, que la guié, que la limpié, que la ordené. Entonces ella va debajo de todo árbol frondoso. De todo árbol frondoso significa todo árbol grande. Porque allí en esos lugares era que los israelitas elegían como, mira, este lugar, mucha bendición, este árbol grande. Entonces ahí adoraban a sus dioses paganos. Sacaban sus estatuillas, sacaban sus maderitas, se ponían a orarle a su piedra. Así mismo, literal. Se ponían a orarle a su piedra. Y por eso Dios dijo, ya no es mi esposa ha adulterado. ¿Y qué hizo Dios con la adúltera de Israel y con la adúltera de Judá? Porque la divide. No es que Dios tiene dos esposas. Su pueblo de Judá adulteró y su pueblo de Israel adulteró. ¿Y qué Dios hizo? ¿Qué Dios hizo? ¿Quién recuerda? Dios le dijo a Israel y a Judá, arrepiéntete porque si no, ya yo llamé a un pueblo más grande que tú. Y viene desde el norte a arrasar con Israel. Y ese pueblo fue Babilonia. Babilonia acabó con Israel. En Israel eran miles, cientos de miles. Y después de la desolación de Israel, cuando a los 70 años ellos son liberados, y ustedes recuerdan cuando empezamos a leer Nehemías, Esther, Esdras, muy pocos descendieron de Babilonia, muy pocos había vivos. Pero Dios nos da todos estos ejemplos para que nosotros permanezcamos fieles en nuestros matrimonios. Dios muestra su amor al mundo por medio del matrimonio entre Cristo y la iglesia, permitiendo así que la creación, el hombre y la mujer, sean bendecidos por medios de Cristo y renovados nuevamente a la imagen de Dios. Amén. Nosotros recibimos la salvación por medio de Cristo Jesús.
Y esa maldición que Dios le dijo a Adán, la maldición que Dios le dijo a Eva, y la maldición que Dios le dijo a la serpiente, y la maldición que recibió la creación de Dios por el pecado del hombre, Dios quiere restaurarlo eso por medio de la sangre de Jesucristo, para que su pueblo y sus hijos ya no vivan bajo la esclavitud del pecado, sino vivan para su Señor Jesucristo. Renovando el matrimonio por medio de Cristo, quien nos santifica. ¿Quién es el que permite que nuestras obras sean buenas en esta vida? ¿Quién es el que permite que yo sea humilde, que mi corazón tenga amor? ¿Quién es el que lo permite? Dios, por medio de Jesucristo. Entonces, Cristo me va santificando para mi esposa y Cristo va santificando a mi esposa para mí. Dependemos totalmente de Cristo. Él nos santifica, nos ayuda en nuestras debilidades, nos provee de lo que necesitamos, el pan de cada día, cada cosa, y nos llena de todos los dones del Espíritu Santo que necesitamos para ser fieles a Él. La fe, el amor, la esperanza, el gozo, la paz. ¿Cómo un matrimonio sin Cristo puede vivir? Es absolutamente imposible. Imposible. Eso es lo que está en la mente de Dios. Estas cosas que estoy hablando es lo que está en la mente de Dios al hablarnos por medio de Pablo en su carta de Efesios. Ténganlo presente. Efesios 5:22 hasta el 33. Efesios 5:22. Otra vez digo, no el diseño distorsionado del matrimonio por el pecado, no, el diseño que Dios creó para el matrimonio. Eso es lo que enseña Efesios capítulo 5. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Oigan esto. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? Como igual que qué? Como al Señor. Es decir, una mujer casada que no esté sometida a Dios, no sea cristiana o sea cristiana de boca, ¿cómo podrá someterse a su marido? ¿Cómo podrá amar a su marido? Entonces el primer ejemplo es, ella tiene que someterse a su marido como al Señor. Si no está como al Señor, no hay matrimonio, no existe y es imposible que exista. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Muy bonito para los maridos, ¿no? Yo cuando leo eso solamente pienso en una gran responsabilidad. A ver, ¿cómo Cristo fue para la iglesia? ¿Cómo fue Él para la iglesia? Cuando Pedro lo negó 3 veces, Él lo votó. No. Cuando Él sabía que Judas lo iba a entregar, Él lo sacó. Mándenlo a la cárcel, Él me va a entregar el día de mañana. No. Cuando todos se apartaron de Él corriendo por medio de la muerte, Él los votó. No. Sabiendo Él que ellos serían infieles, ¿qué hizo por ellos? En San Juan 16:17, oró por ellos. Padre, cuídalos. Yo me voy contigo, Padre, pero ellos se quedan aquí en el mundo. Cuídalos, protégelos. Ay, de verdad,
¿Cuánto amor? ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Murió. Siendo justo, cayó y fue a la cruz, siendo consumido, lleno de latigazos, para que su esposa, que es la iglesia, no sufriera ese castigo. ¿Quién había pecado? ¿La iglesia o Cristo? La iglesia. Los seres humanos en ese momento todavía no hay iglesia. ¿Quién pagó por el pecado? Cristo. Imagínense eso en un esposo. Imagínense eso en una esposa. El esposo cuida, protege, ama, sirve, provee a su esposa sin esperar nada a cambio. La esposa se somete a su marido de manera voluntaria como al Señor. Y eso nos enseña el amor de Dios, de Cristo a su iglesia. La iglesia falló, la iglesia necesita corrección, la iglesia necesita cambiar. Ahí está Cristo proveyendo y sirviendo y ayudando y dando. Evangelista, entonces el hombre no comete pecado y todo lo que esté en su cabeza, entonces tiene que pasar hacia mí. No. Todo lo que Dios pone en la cabeza de su esposo. Por eso la mujer tiene que ser muy conocedora ¿de qué? De la palabra de Dios. Tiene que aprender bien la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ayudar a su marido. Y luego vamos a hablar de los roles de ella y de él en la próxima oportunidad que tendremos el día 6 de noviembre. Pero esto es muy importante que entendamos que este diseño del cual habla Efesios no incluye el pecado aquí. Está echado fuera al pecado para vivir en santidad de esta manera. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra, ¿qué hizo con la iglesia? La purifica. Cristo compartió la palabra. Por eso el matrimonio también tiene que compartir la palabra de Dios. Tiene que unirse en oración. Tiene que unirse en el aprendizaje, en el escudriñar las escrituras delante de Dios. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que no ama a su mujer, a sí mismo, complétenlo, no se ama. Simple y llanamente eso. Eso es el matrimonio, son uno, son dos, pero son uno. Usted ama esa otra parte de sí, es como que usted no ame su mano. Ay, no, a mí mi mano no me gusta. ¿Qué es lo que no le gusta de usted? ¿La mano o usted? Usted no se ama. Por ejemplo, a veces
la mujer también es tentada mucho a eso, a su imagen. Pero eso, ay, mi cabello no me gusta, mi cabello no me gusta, mi cabello no me gusta. Originalmente no es tu cabello, tú no te gustas, tú no te gustas, tú no te amas. Si tú te amas, como Dios así te ha creado, tu cabello es perfecto, tus pies son perfectos, tus manos son perfectas, tus ojos, aunque tengan una línea por aquí, son perfectos. Por eso es muy importante. ¿Por qué nosotros debemos? La Biblia habla que hablemos. Usted se imagina que yo ame a mi mujer como yo me amo, pues yo no me tengo amor. Entonces, a mi esposa tampoco. ¿Por qué yo tengo que tener ¿Por qué yo tengo que tener mi amor? Dice, ¿por qué la palabra dice eso? Porque Cristo vive en mí. Porque si Cristo murió en la cruz para salvarme, significa que yo tengo como Él me ha agregado cierto valor, ¿sí o no? Aunque yo no valga nada, pero su sangre vale o no vale. Entonces, si mi salvación fue el precio de su sangre, entonces mi salvación es carísima, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto no valemos delante de Dios? ¿Cuánto no valemos? Y la Biblia dice que ninguno de sus hijos se perderá. Ninguno de sus hijos se perderá. Todos escucharán su voz, sea a través de Juan, de Pedro, de Seferina, de otra persona. Todos los hijos de Dios irán a Dios. Por eso sigue diciendo, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Eso no tiene sentido, sino que la sustenta y la cuida. Dos funciones muy importantes del hombre. Sustenta a su esposo y la cuida, la protege. No es ella que cuando, el otro día yo estaba escuchando a una persona, me daba mucha risa, y él decía, hermano, cuando usted oiga un ruido en su casa a las 2 de la mañana, yo lo siento, hermano, pero ese es su problema. Así le decía. Ese es su problema. Es usted que tiene que levantarse e ir a ver qué es lo que está pasando. Usted es el que cuida. Usted es el que provee. Aquí lo dice. Sustenta y cuida. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Oigan, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Somos uno con Cristo Jesús, uno solo. Así también es el matrimonio que vive para Dios. Y también, por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por eso, hermanos, vemos como la palabra es clara. Bajo el diseño de Dios, él y ella sometidos primero a Dios. Por eso el hombre se somete a su Señor, que es Cristo. Y en ese momento puede ver cómo su esposa se somete a él. Pero no bajo un dominio o señorío de esclavitud o de imposición al sometimiento. A ver, aquí en Cristo de aquí le dijo alguna vez, te tienes que someter a mí. Nosotros todos somos cristianos porque alguien nos impuso ser cristianos o de manera voluntariamente. Voluntariamente. Más lo que eso implica. ¿Qué implica eso? Seguir a nuestro Señor. Entonces el hombre no puede abusar de su autoridad
para buscar que su esposa se someta a él de manera obligatoria. Eso es voluntario. Pero ella acepta esa voluntad porque quiere aceptar la voluntad de Dios, el corazón de Dios, el mandato de Dios. Y nosotros nos sometemos a Cristo porque queremos aceptar igual el mandato de Dios, la voluntad de Dios y el corazón de Dios. Y los hijos se someten a su papá y a su mamá, y los padres se someten a su papá y a su mamá, ¿sí o no? Y así sigue la cadena, así sigue la cadena. ¿Por qué? Porque queremos servir al Señor, porque queremos aceptar su palabra y su voluntad. Al final, todo eso funciona de maravilla y muy bien cuando el Señor es quien gobierna a cada matrimonio. Por eso yo le pido a Dios que nos permita la gracia de crecer en lo que hemos aprendido, de conocer que nosotros somos sustentados primero por Dios y después somos sustentados el uno al otro, permitiendo que a través de la unión matrimonial se pueda reflejar el amor de Cristo por su iglesia y el amor de la iglesia correspondiendo a ese amor de Cristo, siendo uno en Cristo Jesús. Y luego llegan los hijos. Yo pensaba como sobre los hijos. ¿Qué son los hijos entonces en la iglesia? En el matrimonio hay hijos, ¿verdad? Pero entonces en la iglesia, ¿qué hijos son? Bueno, llega una persona a la iglesia nueva, ese hijo del evangelio. Usted le predicó a una persona el evangelio allá afuera, ese es hijo. Al hijo, ¿cómo se le trata? Se le cuida, se le provee, se le ayuda, se le sirve, se le ama con todo amor. Por eso nosotros, de verdad, nosotros al Señor servimos en nuestros matrimonios. Dios nos enseñará un poco más sobre su carácter y su amor por cada uno de nosotros. Él nos enseñará mucho, mucho sobre Él. Y eso producirá que nosotros en toda nuestra manera de vivir seamos poco a poco transformados y podamos crecer, no viviendo solo por cada día que pase, sino amando cada día bajo el servicio de Dios. Bien, pues eso quería compartir con ustedes. Vamos a orar para dar por concluida la reunión. Señor, muchísimas gracias por su misericordia en esta noche. Padre, nosotros queremos aprender y queremos poner en práctica cada enseñanza. Permita que nosotros de manera práctica podamos vivir lo que estamos aprendiendo. En el libro de Efesios, cuán hermosamente nos llama a vivir como ese matrimonio que Dios instituyó en un principio. Y por eso ese matrimonio que vive en amor, no hay ley en donde pueda someterse, sino que se somete al amor de Cristo, y en el amor no hay ley. Por eso en Primera de Corintios capítulo 13 nos habla del amor. Ese amor que debe haber entre Cristo y su iglesia, ese amor que debe haber entre el hombre y la mujer en su matrimonio, allí está ese amor. Un amor que todo lo soporta, que todo lo cree, un amor que perdura para siempre. Por eso permita que nosotros, Señor, podamos honrar y dar gloria a su nombre por medio de cómo vivimos en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras familias. Señor, todo eso sea para su honra y gloria. Gracias por sustentarnos y darnos todo lo que necesitamos para que todo esto sea posible, porque sin usted nada sería posible.
Gracias por su palabra esta noche y lo oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña reunión para contestar algunas preguntas, si así los hermanos quieren hacer alguna pregunta. Y así damos